Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Yaden Moreno y este vídeo es totalmente distinto a lo que he subido hasta ahora en el canal. Llevo varios días dándole vuelta a la cabeza en grabar un vídeo frente a la cámara con el fin de que me conozcáis un poco más, conozcáis mi historia y mis planes a largo plazo con este canal. El canal ha crecido bastante en los últimos meses y creo que ya era hora de abrirme un poco más, que aquellas personas que escuchéis mis canciones en este canal pues pongáis cara a la persona que está detrás de todas estas canciones y composiciones, y así pues que nos conozcamos un poco más y hagamos un poquito más de comunidad. Nací un 20 de mayo del 97, haced vuestros cálculos, y mi infancia fue muy normal, realmente pues chico normal en cuanto a los estudios, me encantaban los videojuegos, el cine, y por ahí todo bastante normal. Mi madre era cantautora en ese momento y todas las semanas pues íbamos como de pueblo en pueblo porque ella actuaba y me crié en ese entorno musical, ¿vale? Que creo que me influenció bastante. Sí que es verdad que no he llegado a influenciarme por el género musical de la cultura andaluza, copla, flamenco, etcétera, pero sí que es algo que desde pequeño quizás me haya influenciado. A los 10 años tuve mi primera mesa de DJ, me llamó la atención cuando la vi en una tienda musical y a partir de ahí empecé a trastear un poco y mezclar canciones, sonidos, etc. A los 13-14 años me introduje en FL Studio, el DAW, el programa que uso para componer y producir a día de hoy, ¿vale? Pues lo descubrí a los 13-14 años y empecé a trastear con él y a probar cositas. En 2014, con 17 años, publiqué mi primera canción de música electrónica. Me dejé influenciar por este género musical porque era muy fan de artistas como Martin Garrix, Nicky Romero, artistas de relevancia en este género. Y a finales de este mismo año creé mi propia discográfica, Different Records. Era más una marca, un concepto que una empresa como tal, pero mi idea con ello era publicar mi música bajo este sello discográfico, ya que era muy difícil que las discográficas confiaran en alguien pues sin recursos, sin números, y encontré esta salida para poder darme voz a mi propia música. En 2015 conseguí que una discográfica firmara una de mis canciones y la verdad que fue una experiencia bonita, pero sí que es verdad que me sirvió para darme cuenta de que no era nada distinto a lo que yo podía hacer yo mismo con mis propios recursos, ya que claro, tampoco era aquí Sony ni Universal, no eran super discográficas, sino había una discográfica un poco más de nicho electrónico. Y no me gustó la experiencia de tener que cumplir exigencias quizás de otras compañías o de otras normas, ¿no? Yo me sentía más cómodo tirando por mi propio camino, así que me sirvió para tomarme más en serio mi propia discográfica, mi propio camino y ver cómo potenciar ahí mi propio trabajo. A partir de 2016 empecé a generar mayor tráfico, sobre todo en Spotify. Empecé a generar bastantes números, cientos de miles de reproducciones en mis canciones, lo que ya me permitió pues poder empezar a centrarme en la música como un trabajo como tal, a la vez que seguía estudiando, ¿vale? Fue una época de crecimiento, de aprender más. Yo siempre he sido autodidacta, no tengo estudios de conservatorio, siempre he ido pues por mi propia cuenta, ensayo-error, algún vídeo de algún artista, compositor más famoso, algún consejito de algún productor, pero siempre probando por mi propia cuenta, y creo que aunque quizás he avanzado más lento por ir por mi propio camino, sí que creo que me ha dado una identidad única y no me he dejado influenciar por quizás modas o prácticas comunes, ¿no? Sí que creo que también estoy contento de haber tomado mi propio camino en ese aspecto. Por esta época también conocí a mucha gente nueva, ya que con los números que estaba haciendo con mis canciones pues llamé la atención de algunas personas del mundillo, gente que trabajaba en equipos de artistas super top, artistas mundialmente conocidos incluso algunos, y la verdad que fue una experiencia bastante bonita. También fui al ADE, al Amsterdam Dance Event, que es un evento anual de música electrónica donde los artistas pues más emergentes o gente del mundillo va allí pues para conocer a otra gente, intentar conseguir oportunidades dentro de la música. Esto que voy a contar ahora es de las cosas más significativas porque me han estado siguiendo hasta hace relativamente poco, y es que en todo este revuelo tuve la oportunidad de gestionar campañas de publicidad para artistas grandes y equipos con mucho presupuesto. Esto me permitió conocer a más gente de la industria, sobre todo en el ámbito de negocio musical, y económicamente hablando era muy lucrativo, entonces tuve la oportunidad de poder invertir aún más en mi propio proyecto. Pero por muy bonito que suene esto y lo recuerde como algo positivo, porque lo fue también tiene su parte negativa, y es que en el momento en el que ponía un pie dentro del proyecto de otro, tenías que cumplir ciertas exigencias, ciertos requisitos, como es normal,
pero perdía la ilusión por crear, por trabajar, porque no tenía la misma libertad que, por ejemplo, con mi proyecto, algo totalmente normal. Pero con el paso del tiempo, esto me fue consumiendo tiempo y no tenía el espacio suficiente para seguir trabajando en mi proyecto, crecer como yo quería crecer, invertir el tiempo que yo necesitaba, y al final lo acababa dedicando al proyecto de otras personas. Y entonces creo que esto me frenó bastante en cuanto a avanzar en mis propios proyectos. Y hasta aquí este tema. Luego, cuando lleguemos a 2024, os sigo contando. En 2018 es cuando comienza un giro importante en cuanto a mi carrera, porque decido unir los dos mundos que más me gustan, el cine y la música. Desde siempre soñaba con hacer música de cine, de película, porque desde pequeño siempre me ha encantado el cine y he disfrutado como un niño pequeño en esas escenas típicas de bandas sonoras, super Piratas del Caribe, El Rey León, Vengadores luego, obviamente. Todo este tipo de películas en las que hay escenas súper envolventes, en las que la música te transporta a otro mundo, siempre lo he alucinado y siempre he imaginado como creando esa música, pero era un mundo mucho más cerrado, mucho más complejo y como que me daba mucho más respeto intentar hacer algo de ese género musical. Hasta 2018 que empiezo haciendo una versión cover del tema de Vengadores, de Alan Silvestri, y decido publicarlo en Spotify bajo mi nombre completo, Jared Moreno Luna. ¿Vale? El nombre que conservo actualmente para este género musical. Y a partir de aquí ocurre algo que no me esperaba, es que con un solo tema, el tema llegó al top 50 viral del mundo en Spotify y en más de 50 países. Claro, aquí pensé y digo, ¿esto es algo esporádico? ¿Ha sido potra? ¿O realmente estoy haciendo algo bien? Y seguí continuando publicando canciones. Luego vino la siguiente cover de Vengadores Endgame, Assassin's Creed y muchas otras covers, sobre todo covers de videojuegos y películas, las cuales me fueron muy bien, me fueron creando seguridad sobre mi trabajo y empecé a darle pues mucha caña a este género musical. Entre todo esto, en 2020 también creé un nuevo alias llamado Jack the Pug, en el que publico música lo-fi inspirada en mi perro Jack. Y lo tengo como un proyecto quizás más de hobby, no ha dado tanta repercusión como mis otros proyectos, pero le tengo mucho cariño, tiene su comunidad y os animo a que también vayáis a escucharlo cuando tengáis tiempo, porque la verdad que literalmente es transportar la tranquilidad que me transmite mi perro en música, o sea que echadle un vistazo. En 2022 tomo la decisión de crear un canal de YouTube dedicado a la música de cine. Y esta es la decisión más buena que pude tomar, porque tened en cuenta que en plataformas como Spotify, Apple, aunque me iba bien y tenía mis seguidores, no hay una forma de comunicar, no hay una forma de publicar nada, de dirigirte a las personas que escuchan tu música, ¿no? Entonces cuando abro el canal, lo abro con la intención de a ver si esas personas que me escuchan quizás me descubren en YouTube y podemos formar como una especie de comunidad. Y todo cambia en el momento en el que subo mi versión cover del tema de Dragonborn, de Skyrim, del Elder Scrolls 5 Skyrim. Subo ese tema, se hace muy viral y empiezo en 3-4 meses a tener muchos suscriptores. Y los comentarios eran buenísimos y la verdad que fue un cambio radical porque empecé a ver comentarios, no eran reproducciones, no eran números, eran comentarios de gente que apreciaba mi trabajo. Y a partir de aquí tomé la decisión de ser más constante con la música de cine y orquesta y intentar pues darle más hueco en mi vida a este tipo de música, ya que aunque sacaba mucha música, no se parecía nada a lo que hago hoy en día. Realmente creo que publicaba una canción cada 2-3 meses y ahora es algo semanal. Entonces fue como el último empujón que me hacía falta para dedicarle muchas más horas a este género musical. Así que en 2024 aún seguía dedicándome a este trabajo que os comento de gestionando campañas de publicidad para otros artistas y tal. Y yo sentía que mi camino estaba en seguir creando música, en seguir creando mis proyectos y no trabajar en los proyectos de otros. Así que tomo la decisión de cerrar completamente este tipo de actividades. Dejo de trabajar con otros artistas, dejo de trabajar para otras compañías y me centro únicamente en mi música. Y aunque económicamente fue un salto radical, hice lo correcto, no me arrepiento en absoluto. Y aquí estoy actualmente, dándolo todo, subiendo todo lo que puedo, publicando toda la música que puedo, la música que me gusta y sin mirar atrás. Así que ese es el recorrido hasta llegar aquí.
Una de las sorpresas más grandes que tuve en este canal fue en 2023, cuando decido hacer un concept, un tema totalmente original, pero inspirado en un universo que me gusta. En este caso fue Warhammer, fue una versión original inspirada en el universo de Warhammer 40.000, dedicado al videojuego Space Marines 2. Y fue una total sorpresa porque no me imaginaba la reacción de la comunidad de Warhammer, ¿vale? O sea, en absoluto. Fue publicar el tema se hizo muy viral, no solamente en YouTube, sino en los shorts, en los reels, en TikTok. Hay miles de vídeos de gente utilizando la canción, pintando sus Warhammers, haciendo batallas de Warhammer, jugando, utilizándolo en el gym. Hay mucha gente que se la pone en el gym, ¿sabes? Y es como algo que no me esperaba y es alucinante. Y desde aquí un agradecimiento especial a toda la comunidad de Warhammer que me sigue y que queda mucho por compartir. A partir de ahí ya sabéis que mi canal es verdad que ha tenido un espacio bastante amplio para la música de Warhammer. Ahí estoy creando muchísima y la que viene. Pero obviamente voy a seguir publicando canciones inspiradas en otros universos, canciones originales también. De hecho tengo, aunque sigo publicando música de Warhammer actualmente, ahora estamos con los capítulos de herejes del universo de Warhammer 40.000 y saldrán todas las canciones de cada capítulo. Tengo pensado publicar canciones dedicadas a eventos, directamente a eventos, a acontecimientos de Warhammer, para intentar transmitir esos eventos en una canción, ¿no? Como si la estuviéramos viendo en el cine. Obviamente, como digo, o canciones de otros universos, covers también. De hecho, una de las últimas covers que publiqué ha sido la cover de Cómo entrenar a tu dragón, que ha ido genial también. Me encanta la película original, también la nueva. Y la verdad que me encanta ver los comentarios de la gente, que aunque sean covers, les transmite algo distinto de la versión original. Pero obviamente voy a intentar centrarme en contenido original o inspirado en algo, pero que la música sea totalmente original, porque para mí es más fácil poder monetizarla, es más fácil poder generar ingresos con ella. Y bueno, ya hablaremos en otro vídeo también de historias y anécdotas que me han pasado con compañías de videojuegos que no les ha gustado tanto que mis covers... Pero bueno, tema para otro día. Decidme en los comentarios si queréis que hablemos de esto, que la verdad que da para un rato. Y dicho esto, también me gusta muchísimo todo lo relacionado con la mitología nórdica, la música y cultura vikinga. Tengo muchas ideas para canciones originales en este folclore nórdico. Y lógicamente también pues tengo ideas para canciones de orquesta épica, música inspiradas en universos ficticios o una idea que se me pueda ocurrir, un acontecimiento, una batalla. Muchas ideas vienen por delante y básicamente ese va a ser el objetivo del canal, sumado a contenido más visual, compartiendo con vosotros contenido, para que formemos un poco de comunidad y estemos más apegados, ¿no? Y que no sea algo tan artificial o algo tan superficial como simplemente una canción con una portada, sino que haya más conexión humana entre las personas que estáis escuchando mis canciones y yo que las hago. Así que, oye, por ahí va a ir el camino del canal. En conclusión, actualmente tengo 4 proyectos. Jared Moreno, con el que publico música electrónica. Jared Moreno Luna, con el que publico música de orquesta y todo relacionado con el cine, épica, etc. Jack the Pooh, con el que publico música lo-fi, inspirada en Jack. Y el cuarto, Different Records, mi propia discográfica, con la que intentamos dar apoyo a artistas que son emergentes, que no son tan top y que buscan abrirse camino en la industria musical. Así que estamos ahí trabajando en eso, que creo que es el proyecto que más tiempo me ha llevado en mi vida y el que me va a llevar, porque es bastante complicado, hay mucha competitividad, pero es algo que me gusta, es algo que me llena y que tiene un buen propósito, así que seguiremos también trabajando por ahí. Os dejaré los links de cada proyecto, no sé si el canal de YouTube, el Spotify de cada proyecto, por si queréis bichearlo, por si queréis ver un poquito qué hacemos por ahí. Y nada, simplemente no suelo pedir esto realmente, pero si os gusta mi música, con tal de escucharla ya me estáis apoyando. Pero si os gusta mucho lo que hago, si queréis incluso hacer peticiones, si queréis como hablarme a mí directamente, decirme, oye, tengo esta idea, ¿por qué no haces un tema de esto? Tenéis mi Patreon en la descripción, también tenéis los miembros de YouTube aquí en mi canal, ¿vale? Con el que me podéis apoyar directamente a mí.
con una pequeña cuota mensual, y ahí me ayudáis un montón porque ese dinero va íntegramente a mí para ir mejorando mi equipo, mejorando mi estudio y por supuesto pues intentar mantener la calidad en todo y seguir trabajando pues de lo que más me encanta. Y como digo, también hay algunas ventajas especiales para vosotros en las que podéis pues aconsejarme o sugerirme canciones o incluso pedirme canciones directamente de vuestras películas favoritas, universos favoritos o ideas incluso propias, lo que sea, ¿vale? Pero ahí está, así que podéis darle un vistazo y todo apoyo es agradecido. Y nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo, espero volver pronto con más contenido de este tipo. Comentadme en los comentarios, por favor, si os gusta este contenido, si os mola que os hable un poco de mí o de otros temas relacionados con la música. Cualquier idea que tengáis, ponedlo ahí, que yo os leo a todo el mundo, yo os respondo a todo el mundo y cualquier idea que me mole y tal, la llevamos para adelante. Así que nada, gente, muchas gracias por todo, un abrazo muy grande, súper agradecido con la comunidad que estamos formando aquí en YouTube, más de 6.000 suscriptores ya y creciendo un montón, creo que en nada vamos a llegar a 7.000 y a ver qué más nos depara el futuro. Gracias por todo, gente, y nos vemos pronto con nueva música.